Colombianos, el presidente Gustavo Petro no se ha cansado de recordar que heredó un país cargado de enormes deudas dejadas por la administración de Iván Duque. Sin embargo, la oposición insiste en pregonar casi como un estribillo mediático que su gobierno es un desastre en materia tributaria. Pero, ¿por qué tanta insistencia en esta narrativa? La respuesta es clara: las políticas económicas de Petro rompen con los privilegios de siempre, esos que blindaban a los grandes capitales con excepciones tributarias. En lugar de favorecer a los más poderosos, el mandatario ha buscado garantizar que la riqueza nacional también beneficie a los sectores más vulnerables. Este enfoque, claramente progresista, sin embargo, no la tiene fácil Petro. Una muestra es la reciente decisión del Congreso de hundir la ley de financiamiento, una medida que ofrecía soluciones reales a problemas críticos. ¿Acaso a quién no le interesa que los habitantes, nosotros, de la costa Caribe, tengamos alivio en las tarifas de energía? Mientras Petro lucha por un modelo económico más justo, los de siempre parecen interesados en mantener los beneficios de unos pocos a costa del resto del país. Parece haberse adueñado de todas las instancias del Estado. Poco se habla de esto y no es casualidad. ¿Pero por qué? Porque si lo hicieran, se les acabaría el discurso de desastre financiero del gobierno de Petro. Miren esta noticia que los grandes medios han preferido ignorar. El gobierno de Gustavo Petro pagó una millonaria deuda al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, una bomba de tiempo heredada de la administración de Iván Duque. Recordemos que este fondo quedó con una deuda colosal y un costo político enorme. Cuando el presidente Petro anunció que el Estado no podía seguir subsidiando la gasolina, los oportunistas no tardaron en atacarlo. Pero el mandatario en ese momento fue claro y contundente: si su gobierno tenía que elegir entre subsidiar la gasolina o garantizar el derecho a la educación, prefería lo segundo. Petro no ha cedido ante presiones de quienes ven la educación como un negocio, sino que ha apostado por un modelo en el que los derechos primen sobre los privilegios. Es fundamental entender qué es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Este mecanismo estatal fue creado para amortiguar las fluctuaciones internacionales en los precios del petróleo y sus derivados, evitando que el costo total recaiga directamente sobre el consumidor, sobre el colombiano. Pero ¿cómo funciona? El Estado absorbe una parte del diferencial entre el precio real y el precio regulado, generando una deuda que debe pagarse posteriormente a empresas como Ecopetrol. Este fondo existe desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y con Santos ya mostraba un deterioro significativo. Es que esa fórmula que iban a aplicar no funcionó. Fue durante la administración de Iván Duque cuando ya alcanzó niveles alarmantes. Y en un intento de evitar el costo político, Duque optó por ignorar la deuda, dejando un problema gigante que Petro ahora está enfrentando. Mientras algunos prefieren pasar de largo este tema, el presidente decidió asumir la responsabilidad y empezar a saldar cuentas, marcando un precedente en su gestión económica del país. Cuando él asume la presidencia, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles debía 36,8 billones a Ecopetrol, una cifra alarmante que evidenciaba el hueco fiscal heredado. Ante esta realidad, a mediados de 2024, el gobierno consideró aumentar el precio del ACPM en 1.900 pesos para grandes consumidores, más de 20.000 galones, lo que habría permitido un ahorro de 1,6 billones en el año. Pero recordemos el paro camionero liderado por un uribista que finalmente se descubrió que las críticas del mandatario eran reales. La decisión fue retirada sobre todo para apaciguar el asunto. Aquí también se mostró que el gobierno cede cuando hay negociaciones que no ponen en tela de juicio o no ponen en peligro las finanzas del país y la estabilización de las carreteras de la nación. El acuerdo final con los gremios de transporte estableció un aumento más gradual: 800 pesos al costo del ACPM, 400 en septiembre y 400 en este mes, en diciembre, lo que dejó menos margen para reducir el déficit. A pesar de esta compleja situación, el gobierno Petro ha demostrado un compromiso
con la estabilización financiera. Prueba de ello es el anuncio reciente de Ecopetrol, anunciando el 28 de noviembre que el Ministerio de Hacienda realizó un pago por 2,8 billones correspondiente al cuarto trimestre de 2023, cubriendo la deuda del Fondo de Precios de los Combustibles. Con este pago, Ecopetrol confirma que la administración Petro está cumpliendo el pago del 100% de los pagos previstos para el presente año, para el 2024, saldando una deuda por cobrar que asciende a 20,5 billones al cierre del 2023. En un comunicado se confirmó que durante el año pasado se recaudó el 100% de la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, un total de 36,8 billones correspondientes al monto adeudado al cierre de 2022. Entre 2023 y 2024, los pagos realizados por el gobierno Petro a Ecopetrol ascendieron a 57,3 billones, cumpliendo con los tiempos establecidos para saldar los saldos pendientes y avanzar en el cierre de la brecha financiera. Y aquí es cuando llega el mensaje del presidente Petro en su cuenta de Twitter. Allí hace una declaración contundente. Hemos pagado el enorme daño que hizo Duque contra las finanzas públicas, más de 50 billones del erario para pagarle a los dueños de las camionetas 4x4 la gasolina que no subió Duque, pero que compró a precios altos en el exterior. Esta afirmación, ciertamente, del presidente Petro en su cuenta de Twitter, no solo está señalando la responsabilidad con la que ha asumido este pasivo, sino que también expone la hipocresía de sectores opositores. Fueron los mismos que generaron todo un escándalo mediático cuando el presidente anunció que no iba a seguir financiando con recursos públicos la gasolina de quienes con sus lujosas camionetas empezaron los gritos de fuera Petro, porque desde el inicio el mandatario demuestra que su administración no cede ante presiones, priorizando el saneamiento fiscal, pero la justicia social, enfrentando incluso los costos políticos que otros evitaron asumir. El presidente Petro en esta parte no se guarda nada al señalar los efectos devastadores de las políticas fiscales que heredó. En estas declaraciones afirma que los billones pagados al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles podrían haber sido destinados a comida, al agua, a la salud, a la educación para el pueblo colombiano, pero en cambio decidieron destinarlo a paliar un desastre económico que él no generó y que la ciudadanía no se merecía pagar. El jefe de Estado también señala que esta situación fue determinante para no mantener en su gabinete al cuestionado ministro José Antonio Ocampo, quien estuvo al frente del manejo fiscal durante los primeros pagos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, pero el presidente fue enfático en apuntar hacia Iván Duque y la ignorancia de este sobre la justicia social. El mandatario además alertó sobre otro desastre fiscal que enfrenta su administración, una deuda de 20 billones con sus respectivos intereses pactada por Duque con el FMI bajo el pretexto de frenar el impacto del COVID-19. El presidente denuncia que esta deuda, que debe pagarse en 3 años coincidiendo con su mandato, no beneficia al pueblo, sino a los empresarios más ricos del país. Los dineros se fueron a pagar los gastos laborales que debían cubrir los empresarios más ricos de Colombia. Esos gastos, a través de la deuda pública, se los hacen pagar al pueblo colombiano. Eso está diciendo el presidente sobre esto, que además de eso debe sortear su administración en estos años que le queda. Además, señala directamente a sectores de la justicia, de la prensa y del Congreso de guardar silencio cómplice, dado que los fondos beneficiaron a los mismos propietarios de medios, políticos y sectores judiciales que ahora están atacando su gestión. Y en esta parte el presidente Petro sigue poniendo el dedo en la llaga, porque dice que un modelo económico que mantiene privilegios no solo daña el país, sino que silencia las voces que deberían fiscalizarlo. Finalmente el presidente habla de la irresponsabilidad de ciertos congresistas que, deseosos de tumbar a su gobierno, nunca dijeron una sola palabra sobre los desastres económicos heredados de Duque. No son capaces
de que parte de este dinero que regalaron se le devuelva al pueblo de Colombia. Eso es lo que está diciendo el mandatario. Además, se refiere a aquellos que, serviles a la riqueza, mala vida y al egoísmo que mantienen la desigualdad, cerraron la financiación del Estado. Mientras el pueblo paga las deudas, los mismos que protegieron a los grandes capitales ahora se oponen a la justicia social. Petro también recordó cómo, tras financiar al sector más rico con deuda pública, algunos congresistas prefirieron alinearse con los descendientes de Pablo en lugar de darle un respiro a los más vulnerables. En redes sociales, y esto me llama mucho la atención, el exministro de Hacienda de Duque se atreve a criticar al presidente Petro por quejarse, ojo, quejarse y mostrar al país que está cumpliendo con lo que considera una obligación, sugiriendo que todos los gobiernos reciben deudas y nadie se quejaba. Pero hay que ser claros, los gobiernos anteriores no se enfrentaron a un Congreso tan mezquino y politiquero como el que se enfrenta el presidente Petro, empeñados en proteger al gran capital mientras bloquean cualquier intento de justicia económica. Lo que el exministro de Duque no menciona es que durante el gobierno del cual él hizo parte, ese Congreso aprobaba sin mayor debate proyectos como la ley de financiamiento, pero con Petro las mismas propuestas, con diferentes enfoques, claramente, enfrentan una oposición feroz. Duque hizo una reforma tributaria en 2018, aunque esta se la tumbó la Corte Constitucional. Hizo una reforma tributaria en 2019, excepciones tributarias, le dio a empresarios 19 billones, que es lo que genera un declive o un déficit en el 2020, porque claramente no esperaba la pandemia. Se endeuda con el Fondo Monetario Internacional, que es la deuda que menciona el presidente Petro, y pretendía adelantar una reforma tributaria que fue lo que ocasionó el estallido social. Pero no era el Congreso el que se estaba oponiendo, no era la ciudadanía. Entonces, la diferencia es clarísima, la diferencia es clara. Un Congreso que defiende los intereses de los poderosos y estos señores exministros de Hacienda no pueden hablar de normalidad y que todo gobierno hereda deudas. Pero ¿con qué margen de maniobra va a tener la administración del presidente para cumplir las promesas que en campaña avalaron más de 11 millones de colombianos? Ciertamente el pago de esta deuda es sin duda un paso crucial para sanear las finanzas del país, pero el gobierno del presidente Petro sabe que aún queda mucho por ajustar en la caja, sobre todo con este golpe frontal del Congreso, de las comisiones económicas del Congreso de la República, estas 4 comisiones. Precisamente, ayer el mandatario dijo que no tiene nada que hablar con estas comisiones económicas del Congreso. A pesar de los retos fiscales, el presidente deja claro que no va a dejar de financiar la educación, los programas sociales, ni continuará favoreciendo al gran capital que sigue esclavizando al pueblo trabajador. Esto lo dijo en Cartagena, donde entregó un centro educativo con una inversión de más de 8.000 millones de pesos, demostrando una vez más que está priorizando el bienestar del pueblo, enfrentando los intereses de los poderosos sin ceder ante las presiones económicas que otros aceptaron. Vamos a ver esta parte del discurso, que es muy importante, porque el presidente aquí es muy directo con esta gente del Congreso que lo tiene acorralado cuando se trata de margen de maniobra con las finanzas del país. Escuchamos. Traicionaron a su pueblo, a sus jóvenes, traicionaron el derecho a educarse, creyendo que con el recorte que nos obligan a hacer por no aprobar la ley de financiamiento, queriendo acorralar el gobierno de cambio a ver si el pueblo los vuelve a elegir en el 26, para que un Carrasquilla entonces ahí sí haga una reforma tributaria y la haga como ellos siempre han votado durante 20 años por lo menos que yo fui congresista y voté en contra, siempre elevando el IVA a la comida de la gente, siempre el IVA al aceite, el IVA a la yuca, el IVA a la carne, el IVA a la comida, el IVA a la sopa, el IVA al sancocho, digamos. Y siempre las exenciones a los más ricos de los ricos
construyendo una de las sociedades más desiguales del mundo, la más desigual del mundo. Qué victoria de esos parlamentarios que a través de las leyes no han podido construir justicia, sino injusticia y violencia contra sus propios electores, a los que deberían deberse. Bueno, no vamos a reducir el presupuesto de educación, lo vamos a aumentar. Aquí nos hicieron aquí yo quería que estos actos así, inaugurando aulas y sedes, esta hermosa, nos costó 13.000 millones en total, 8.000 y pico del gobierno nacional, para saber que es a partir del conocimiento, ya lo decía Bolívar, y no de las armas, no de los cuarteles. No es con nombres universales como Miranda, que respetamos, el más universal de Venezuela, sino con hombres y mujeres poetas que saben escribir y entender el corazón humano y no solamente las armas. Como Colombia se puede vender o no vender, sino crear el ser, la potencia mundial de la vida que hoy se necesita en la humanidad. Es con la juventud y el cerebro, es con esas madres que quieren ser madres para que sus hijos puedan vivir en un paraíso y no en los días y las noches de la extinción de la humanidad, que tenemos que estudiar, que tenemos que arrancar como resistentes los espacios de la educación, los niveles de la educación, la mejor educación para toda nuestra juventud sin discriminación de cualquier color que sea su piel, la mejor educación para nuestra niñez, una educación rodeada de amor. Este gobierno de la política del amor, entonces, ministro, que pueda entregar a toda la juventud a lo largo y ancho de Colombia, que ojalá mi última actividad, que ya no será hablar con congresistas de las comisiones terceras, finito, se acabó. No tienen ya nada más que hablar con nosotros, ni nosotros nada que esperar de ellos. La relación del gobierno con las comisiones económicas ha finalizado. Ellos verán si aprueban presupuestos o créditos, ya veremos cómo nos defendemos, pero que mi labor sea, ministro, caminar y caminar, presidente caminante, así llegue tarde por caminar, a todos los lugares del país, inaugurando sedes y espacios de la educación humana para la juventud de Colombia. Esas han sido las palabras del presidente Petro, sobre todo esta última, que le dice al Congreso, a las comisiones económicas, que no tienen nada que hablar con ellas porque no están favoreciendo al pueblo colombiano, ni siquiera aprobando la ley de financiamiento importante para cualquier gobierno, sin importar el presidente que sea. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por conectarse. Yo los invito a que por favor compartan esta información, dejen sus opiniones en los comentarios, le den me gusta para que YouTube siga recomendando el contenido, lleguemos a muchísimas más personas y continuemos haciendo este ejercicio democrático, informativo con el país. También los invito a que nos encontremos en las otras redes sociales. En la descripción de este video van a estar las redes como Facebook, TikTok, también Instagram, para estar conectados y seguir en este ejercicio informativo que fortalece nuestra democracia y nos demuestra una vez más que las mentiras no son diferencias de opinión. Nos vemos en una próxima oportunidad.